que puede. Bueno, y Naye, pero sí. Esperen, es que ahora no abre la presentación. Muy bien, de entrada les voy a decir que faltaba un tema por ver, que este es después de la Revolución Industrial, o sea, más o menos como en el siglo XIX. Eh, y a ver, ahorita van a ver. Es que no les sé a esto. A ver, creo que ya la pueden ver, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, yo sí lo veo. Va. Bueno, pues ya saben, cualquier duda me avisan si quieren agregar algo y pueden hacerlo, nada más me interrumpen y ya. Entonces, el tema que les decía es esta parte de los movimientos obreros que son de 1789 a 1914, o sea, estamos hablando de finales de la Revolución Francesa y principios de la Primera Guerra Mundial. O sea, básicamente durante este periodo que comprende el siglo XVIII y el siglo XX, y bueno, a principios del siglo XX, hay, surgen estos movimientos obreros, ¿no? Y es aquí cuando se impulsa el pensamiento socialista, que pues a futuro nos va a dar una idea de que, o sea, de la importancia del socialismo dentro de Europa de Oriente, Europa Oriental y pues la URSS, ¿no? Que es toda esta parte de Rusia y también China y Corea del Norte, Vietnam y así, ¿no? Entonces, vamos a remontarnos justamente a la parte en donde está la revolución industrial. Acuérdense que se acaba de crear la máquina de vapor y la máquina de vapor va a marcar un hito en la industria. Entonces, pues básicamente los movimientos obreros empiezan en Inglaterra en el siglo XVIII, como les decía, en 1789, y se dan a raíz de la Revolución Industrial y también se ven muy influenciados por la Revolución Francesa, especialmente por esta parte de la igualdad, ¿no? Entonces, básicamente buscan mejorar el bienestar de los trabajadores, que se dividen como en dos cosas, o sea, mejorar las condiciones laborales y tener derechos políticos, porque para este punto no existían regulaciones para el trabajo, entonces los trabajadores literalmente, pues sí, no, laboraban en condiciones poco humanas y también no, o sea, y jornadas muy largas, no había prestaciones como de salud y mucho menos un salario justo, ¿no? Entonces, básicamente los trabajadores lo que hacen es que empiezan a agruparse en gremios, como antes hacía, como cuando eran, ajá, pues más o menos como en épocas del feudalismo estaban estos gremios, ¿no? El primer gremio son los ludistas y ellos empiezan como a retomar las ideas del socialismo, que ahorita vamos a ver cuáles son. Pero lo que buscan es justamente que a través de los diálogos o a través de estas asambleas que hacían, es que esta coacción entre obreros empieza a unificar a esta clase y también empieza pues a acuñar rápidamente las ideas justo porque se identifican con ellas, no las encuentran razonables y porque en realidad están en su pleno derecho de exigir mejores condiciones laborales. Entonces empiezan a crear los primeros sindicatos y estos sindicatos son los que van a defender los derechos de los trabajadores y también a la par comienzan a manifestarse y a hacer huelgas. Algunas eran huelgas de hambre, otras eran huelgas pues que paran los medios de producción, entonces no trabajaban y se quedaban ahí a manifestarse dentro de la empresa, ¿no? Y también las manifestaciones en donde salían a la calle. Entonces, el movimiento obrero empieza a tener un gran auge y es aceptado rápidamente entre diversos grupos. O sea, no importa si te dedicabas como a la industria de, de los tejidos, de los textiles, o si te dedicabas más como a la industria de la metalurgia. O sea, al final buscaban lo mismo, ¿no? Otra vez bueno, enfrentamos a estados muy represivos. Entonces, naturalmente, cada vez que empiezan las manifestaciones, pues el Estado empieza a reprimirlos, pero también los dueños de las empresas son quienes no quieren garantizar estos derechos para sus trabajadores, pues porque obviamente a ellos les convenía pues seguir ganando más dinero que garantizar que sus trabajadores tengan un salario mínimo, porque eso implicaría menos ganancias y así, ¿no?
A la par también hay mucha apatía social porque pues los obreros no salen, no todos salen de forma pacífica, sino que también dentro de estas protestas empiezan a dañar la propiedad privada, a romper vidrios, a quemar. Algunos obreros quemaban las fábricas en donde trabajaban a modo de protesta. Entonces, clásico social, que no eran las formas, principalmente la clase burguesa era la que no estaba de acuerdo con el movimiento social y obrero. Entonces, el pensamiento socialista se divide en eh, cuatro ramas, y más como sonado es el socialismo utópico, que básicamente, o sea, todos comparten lo mismo, ¿no? Pero el socialismo utópico busca que no haya injusticia ni desigualdad, porque plantea que el capitalismo es la raíz de todas la injusticia y por ende la desigualdad, ¿no? Porque quienes tienen la capacidad de producir, pues van a generar riquezas, mientras que los trabajadores nunca van a poder aspirar a ser como los propietarios, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Es utópico porque se cree que no puede existir, o sea, que no puede existir una sociedad en donde el socialismo rija, pues, los medios de producción, ¿no? Y ahí vienen también algunos de sus exponentes. Por otra parte está el baubismo, que igual surge en Francia, pero ellos, o sea, al ser un movimiento que surge en Francia, apoya mucho la idea de la República de los Iguales, ¿no? Que esto es igual, o sea, sale de la Revolución Francesa y pues básicamente busca eso, la igualdad entre los hombres. Y ellos ya empiezan a tomar como más acciones, o sea, no solo pensar, sino actuar para que los sectores sociales más pobres se vean beneficiados. También está el anarquismo, que el anarquismo pues igual tiene las mismas bases del socialismo, porque plantea que el capitalismo debe ser erradicado. Sin embargo, para los anarquistas no debe existir un Estado, a diferencia de los socialistas, ¿no? Que los socialistas sí apoyan que el Estado sea quien controle todo. Entonces, pues no hay como mucha diferencia, pero también es muy sonado que los anarquistas empiezan a manifestarse justamente en estas épocas. Y el marxismo, ¿no? Que igual es de las teorías más escuchadas y básicamente recopila las teorías de Karl Marx. Y pues no hay como mucha diferencia, solamente que los puntos que toma Marx o la teoría marxista se enfoca justamente en la parte antropológica y económica, a diferencia del socialismo, bueno, ajá, y el marxismo también le da una visión más social, ¿no? Como entender esta parte histórica de cómo es que el capitalismo ha prevalecido y cómo es posible llegar a un mundo en donde el capitalismo no exista. Entonces, Marx como que retoma estas implicaciones que el pensamiento capitalista nos ha hecho y pues defiende que no haya clases sociales, que el capitalismo se termine, pero que la forma de producción pase a manos del proletariado, porque justamente plantea como la dictadura del proletariado, ¿no? Introduce el concepto de plusvalía, que es pues la concepción de que, por ejemplo, tú como obrero trabajas y te dan dos monedas, pero después existen los impuestos, ¿no? Entonces, tienes que pagar parte de tu salario para para que el Estado lo tenga. Pero el Estado a veces subsidia a las empresas, ¿no? Entonces ese dinero vuelve a manos del, del dueño o de la burguesía, ¿no? Entonces la burguesía al final termina ganando dinero sin, sin que haya hecho nada, ¿no? Y esta parte también entra en el consumismo, ¿no? O sea, lo mismo. La clase trabajadora tiene que pagar un servicio, tiene que pagar un producto y de esta forma el dinero en vez de quedarse en sus manos vuelve a la burguesía y la burguesía pues básicamente lo que hace para ganárselo es vender y ya, pero no hay trabajo como tal, ¿no? Y también incita como a la conciencia de clase, ¿no? A unirse entre pues sí, el proletariado y que la burguesía reconozca como estos privilegios que tiene. Pero básicamente los puntos del socialismo que van a retomar algunos países, principalmente Rusia, porque Rusia va a ser el exponente, bueno, la URSS va a ser el exponente mayor del socialismo, es que pues es una alternativa al capitalismo, plantea la anulación de la propiedad privada, tomar los medios de producción de forma colectiva, o sea, que no estén en manos de un solo sector, sino que sean de todos, ¿no?
y quienes van a controlar pues los medios de producción y va a ser el Estado y asimismo el Estado tiene que organizar la vida social, ¿no? También lo mismo, plantea que se acaben las clases sociales y que exista la redistribución de la riqueza. De esta forma, pues alcanzar una sociedad más igualitaria. Al final, lo que logran los movimientos obreros es que pues exista como tal una limitación de la jornada laboral. Ya hay un establecimiento que delimita cuántas horas se puede trabajar. También prohíbe el trabajo infantil porque durante la Revolución Industrial era muy común que los niños trabajaran y que no les pagaran y lo mismo, ¿no? En condiciones horribles. También crea leyes para garantizar la seguridad en las fábricas, prohíbe que las mujeres y los adolescentes trabajen en minas y pues también gracias a estos movimientos surgen los sistemas de seguridad social. Ahora sí, ya entramos en el siglo XX, ya acuérdense que después de la Revolución Industrial, pues básicamente viene este periodo como de nacionalismo excesivo que tiende al fascismo y pues en este nacionalismo es donde empieza la colonización de Asia y de África y después desembocamos en la Primera Guerra Mundial. Entonces justamente se acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y Alemania está pagando las consecuencias del Tratado de Versalles, ¿no? Así que las repercusiones de esta gran guerra es que hay un periodo entre guerras, que es justo cuando termina, cuando se firma el Tratado de Versalles, que es de 1919 a 1939, porque igual, pues, como que pretenden volver a conquistar estos territorios que se acaban de perder durante la guerra. También hay una reorganización política, como les decía, hay varios imperios, que fue el imperio alemán, el imperio otomano y el imperio austrohúngaro, desaparecen. Entonces estos nuevos territorios ahora tienen otro tipo de organización política. Como les decía, surge el fascismo, o sea, como que el fascismo estuvo de moda durante este periodo, que podemos interpretar el fascismo como un nacionalismo extremista, pero muy, muy extremista, porque el fascismo lo que busca es que se preserven las ideas de la nación, ¿no? Otra vez volver a enaltecer a las naciones, pero con tendencias violentas. Entonces, pues van a reprimir a todas las personas que vayan en contra de estos ideales, pero también que no sean como parte de la raza aria, ¿no? Que empieza, les decía, a surgir este concepto de que la raza es superior. Y sobre todo, pues vemos que hay muchas represiones, ¿no? Y principalmente el fascismo nace en Italia. Posteriormente se va a ir extendiendo en Europa. Pero la característica de estos regímenes, bueno, del fascismo, es que crea regímenes autoritarios, porque como les decía, son autoritarios porque son violentos. Son contrarrevolucionarios porque no permiten ideas distintas a las que el Estado fascista da, ¿no? Son ultranacionalistas porque, de nuevo, buscan preservar su nación por encima de todo. Y son imperialistas porque pretenden conquistar otros territorios. Aquí también vemos que otra característica del fascismo es un racismo aún más profundo y adoración a líderes políticos o figuras políticas, como lo fue el caso de Hitler. Hitler pues sí era un fascista total porque pues todo el mundo adoraba a Hitler. O sea, los alemanes estaban a favor de Hitler porque consideraban sus ideales como correctos. Pero también vemos que hay un racismo y discriminación hacia la raza judía principalmente, pero también Hitler atenta contra comunistas, contra homosexuales, contra eslovacos, porque decían que igual que dañaban la raza aria alemana y que eso impedía que el país progresara. Entonces, justo 10 años después del Tratado de Versalles ocurre algo, la Gran Depresión, y este es un evento que afecta a todo el mundo porque es la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York y es una crisis económica mundial. Y pues en realidad después de la Primera Guerra Mundial les había dicho que Estados Unidos es una de las potencias porque como comerció un buen de cosas, creció económicamente hablando y se perfila como la primera potencia mundial, ¿no? Porque, o sea, si bien estaban Francia e Inglaterra, pues estas potencias habían perdido dinero para financiar la guerra. Entonces realmente quien sostenía al mundo era Estados Unidos. Y como habíamos visto en la economía, empiezan a especular, ¿no? O sea, una forma de hacer crecer la economía es a través de la especulación. Entonces, acuérdense que decir que
O sea que al final literalmente especulan sobre lo que va a pasar y eso conduce a que la economía aumente, ¿no? Si dicen van a bajar los precios, entonces todas las personas compran ahorita eh, para, para que en un futuro no les cueste más dinero, ¿no? En cambio, si dicen que los precios van a subir, pues prefieren ahorrar su dinero para gastarlo a futuro, ¿no? Entonces, la especulación al principio funcionó porque incentivó el consumo de la población estadounidense. El problema es que tanto, tanta especulación hizo que al final hubiera muchas deudas y muchos préstamos bancarios, ¿no? Entonces los bancos comenzaron a quedarse sin dinero y como era la bolsa de valores, pues valió porque se desplomó. O sea, tanta especulación llevó a que explotara y pues ya, adiós economía estadounidense, ¿no? Entonces, para 1933, el presidente Roosevelt es el que crea un plan, que es el New Deal, para que básicamente el Estado invierta en obras públicas, en nuevos empleos, que haya subsidios a las empresas, que se establezca un salario mínimo, que haya indemnizaciones, control bancario y bla, bla, bla. Todas estas políticas que el Estado hace de intervención para fomentar la economía, ¿no? O sea, a través de las obras públicas, pues aumenta el gasto gubernamental, la creación de nuevos empleos hace que los obreros tengan dinero para gastar y para que las empresas pues sigan en este flujo circular de dinero y en realidad funciona. O sea, sale bastante bien. Estados Unidos comienza a recuperar la fuerza económica y pues si bien esta intervención del Estado es como un principio antiliberal, pues fue lo que se necesitaba para hacer que Estados Unidos volviera a la esfera económica, ¿no? Pero a la par, la Gran Depresión también afectó a otros países que invertían en Estados Unidos y que pues los llevó de alguna forma a reducir su economía también. También en este periodo tenemos el caso de Italia, ¿no? En Italia, pues como les había dicho, estaba intervenida por el Imperio Austrohúngaro, pero acuérdense que la unificación italiana hizo que creciera un nacionalismo muy grande. Así que en 1921 Benito Mussolini forma el Partido Nacional Fascista y comienza a ganarse muchos seguidores, ¿no? Les decía que se llama fascismo, bueno, que el fascismo nace en Italia, ¿no? Y justamente la idea del fascismo es volver a la gloria del Imperio Romano, hacer como los mejores. Y no sé si pueda, bueno, ajá, si ven esta imagen, esto que está aquí en el centro del escudo se llama fascio y es literalmente como un arma en donde ponen las hachas. Entonces, por eso es que es fascismo, ¿no? Ismo del término, bueno, el sufijo para indicar una corriente de pensamiento y el fascio de, pues por el arma esta. Entonces, Mussolini gana rápidamente simpatizantes y para 1922 organiza una marcha que se llama Marcha sobre Roma, que va de Nápoles a Roma y pues es como muy radical, ¿no? Todas las personas que están en esta marcha van vestidas de negro y van ganándose como el apoyo del pueblo. Y como Víctor Manuel III, que era el rey en ese momento, reconoce que Mussolini tiene mucho poder sobre las personas. Entonces, le dice que crea un gobierno. Y así lo hace, Mussolini crea un gobierno. Entonces, con Mussolini a cargo, empieza la invasión imperialista, ¿no? Y el primer territorio que invaden es Etiopía. Mientras que en Alemania, durante este periodo, pues están, o sea, después de que se acabó la guerra, pues tienen que pagar todo el desmadre que hicieron, ¿no? Entonces, están pagando duro el Tratado de Versalles, ¿no? Y hay una crisis económica porque literalmente todos sus ingresos están yendo a Francia y al Reino Unido. Entonces, pues claramente hay un descontento social, pero aquí Alemania ahora se consolida como una república parlamentaria de Weimar, ¿no? Y a la par, mientras están en una crisis económica, pues también hay huelgas y manifestaciones obreras, porque, o sea, les decía, estamos justo en este periodo. Entonces, pues si los obreros no quieren trabajar, la economía se ve pausada, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno es otra vez reprimirlos y ninguna manifestación obrera aquí en Alemania surte efecto.
Al final, Hitler forma el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1920 y pues se lanza a elecciones, ¿no? Hitler pensaba que un régimen autoritario, jerárquico y con orden traería de nuevo a la gloria a Alemania. Entonces, aunado a esta ideología de la raza aria, él pretende como expulsar de entrada pues a los judíos, porque decía que se robaban el dinero alemán, y empieza pues también a perseguir a otras personas que les decía como comunistas, homosexuales, y que básicamente no están como a favor del régimen que propone Hitler. Sin embargo, pues la población alemana acepta a Hitler y en las elecciones lo vuelven presidente. Entonces, cuando Hitler sube al poder es cuando se arma el verdadero despapalle, ¿no? Pero antes de eso, acuérdense que Rusia también acaba de tener su revolución y entonces Rusia como que inspira a otros países a que haya la creación de partidos obreros como Alemania e Italia. O sea, indirectamente Rusia como que influye en esto. Y también, pues en el caso de México, también hubo un punto en donde son como las huelgas de los obreros, pero igual eso ya lo veremos en Historia de México. A la par, o bueno, durante este periodo hay que tomar en cuenta que empieza la Guerra Civil Española en 1936 porque hay un golpe de Estado fascista. Bueno, eh, España era igual una república, pero los fascistas y la parte conservadora española le dan un golpe de Estado en 1936 y pues la guerra civil se extiende del 36 a 1939, ¿no? Sabemos que este es un gobierno republicano apoyado por México y la URSS. La URSS, pues principalmente por la cercanía, ¿no? Y México está ahorita en el gobierno de Lázaro Cárdenas y lo que hace Lázaro Cárdenas es recibir refugiados españoles. En cambio, Alemania e Italia apoyaban obviamente a los fascistas porque ellos también eran fascistas y le sugieren a España que comience a hacer bombardeos para apaciguar a la población. Entonces, pues España ahorita está en una guerra civil y se supone que estaba la Sociedad de las Naciones, pero no hizo nada para evitar este suceso. O sea, básicamente les dijo como que no peleen. Y ahí todo el mundo se dio cuenta de que la Sociedad de las Naciones era un fracaso y un fraude, por lo que terminó desintegrándose. Y es así cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Y como les decía, los antecedentes básicamente son los efectos de la Gran Depresión, porque a Alemania también le afectó esta parte de la Gran Depresión. Para colmo les digo que tenían que pagar lo del Tratado de Versalles. En el 33 Hitler asciende al poder y Hitler también se da cuenta de que el socialismo es contraproducente a sus ideales, ¿no? Entonces quiere erradicar a la ideología de la URSS como sea. Y al final esto es lo que lleva a la perdición a Hitler, porque Hitler se empeña tanto en atacar Rusia, bueno, la URSS, que termina por perder ante ellos. Y donde alcanza mayor tensión el conflicto es en 1938, que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos. Básicamente esto es un asalto en Alemania a comercios y casas judías. Entonces, pues con este acto la población judía se da cuenta de que ya no está a salvo y Hitler pues cada vez se siente con, pues, con la necesidad de salvar a su país, a su nación. Y para esto, desde que Hitler asciende al poder, pues los alemanes empiezan a construir sus campos de concentración para los enemigos del partido. Entonces, básicamente, la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939. Tenemos un antecedente en 1938, que es el Pacto de Múnich, que después, o sea, ahorita les voy a explicar bien, ¿no? Para agosto de 1939 hay un pacto entre la URSS y Alemania, pero en septiembre Hitler invade Polonia. Después hay mucha ocupación por parte de los alemanes, al grado de que llegan a París. Después es la batalla de Inglaterra. Después intentan invadir la Unión Soviética, pero no les sale. El bombardeo de Pearl Harbor, la derrota de Alemania en África y así, ¿no? Ahorita vamos a verlos. Así que primero que nada, el 29 de septiembre es la conferencia de Múnich. No invitan ni a los checos ni a los rusos, porque no sé por qué, la verdad. Pero en esta conferencia básicamente pactan, o Hitler dice que no va a invadir ningún territorio.
Eh, y entre ellos había prometido no invadir Checoslovaquia, como dice en el meme aquí. No obstante, para 1938, Hitler invadía Austria y Checoslovaquia, a pesar de que había dicho que no lo iba a hacer. Rompe básicamente el tratado. Pero el problema, o cuando verdaderamente, o sea, la Sociedad de las Naciones no hace nada. A pesar de que invadieron Checoslovaquia, dicen, pues, o sea, es Checoslovaquia, nadie sabe que existe ni dónde está. Entonces, como que no les importa. Pero para el 39, Hitler invade Polonia y es ahí cuando se arma. Porque, según Hitler, Polonia, Checoslovaquia y Austria eran de estos estados germánicos que participaron juntos en la Primera Guerra Mundial y según Hitler querían volver a ser compas, ¿no? También en el 39 surge el Pacto Germánico Soviético, el cual consiste en básicamente, bueno, es firmado por Stalin y Hitler. Y hay tres puntos claves, que básicamente consiste en que no se van a atacar mutuamente, que no van a formar alianzas en contra del otro y que van a reconocer sus intereses propios y los van a respetar, ¿no? Entonces parece que todo bien, porque Hitler en realidad no tiene ningún freno. La Unión Soviética le acaba de decir que no va a intervenir en el conflicto armado y bueno, los países europeos aún no se movilizan. Entonces Hitler se agarra de ahí para comenzar su campaña por toda Europa y pues invadir otros países. Tanto así que, como les decía, ¿no? El 1 de septiembre del 39, Alemania invade Polonia. En ese momento, Francia y el Reino Unido le declaran la guerra a Alemania, porque ya se la traían en su cortita, y así comienza la guerra, ¿no? El escenario de batalla es únicamente Europa y surge el término de la guerra relámpago, que básicamente son ataques aéreos sorpresa por parte de Alemania. Entonces Alemania lo que hace es que manda su fuerza aérea y bombardea a las tropas enemigas, a las ciudades enemigas, y de esta forma ni los franceses ni los ingleses pueden organizarse. Y es que esto también permite que Hitler eh, tenga mayor control sobre Europa, porque las tropas enemigas no saben ni cómo atacarlo y él en cambio ya las está mermando. O sea, y en cuestión de 10 meses, Hitler invade Francia, Países Bajos y Bélgica. O sea, realmente es muy poco tiempo para que Alemania, la pequeña Alemania, ya tenga en su control estos tres países aunados a Polonia, Austria y Checoslovaquia. Entonces aquí las cosas empiezan a complicar porque ven que Hitler va en serio y para el 14 de junio de 1940 Hitler toma París. Entonces, cuando llegan a París, Francia básicamente se rinde y decide firmar un armisticio con, con Alemania. Y entonces, otra vez, Francia se divide en dos. Está Francia que, del norte, me parece que Francia del norte está ocupada por los nazis y Francia del sur está resguardada y tiene sede en una ciudad que se llama, no sé cómo se pronuncia en francés, pero vamos a decirle Vicky, no sé. Um, la cosa es que en esta ciudad había simpatizantes con Hitler. Entonces, al final va a ser una carta a favor del mismo Hitler, ¿no? Se supone que las tropas británicas estaban reforzando a las tropas francesas, pero al final, cuando se dan cuenta del poderío alemán, se retiran y empiezan a planear su contrajugada, ¿no? Eh, para 1940 también Churchill, el primer ministro del Reino Unido, pronuncia su famoso discurso y en este periodo se da comienzo a lo que se conoce como la batalla de Inglaterra, porque el ejército inglés es ahora quien le hace mayor oposición a Alemania. Pero Alemania también sabía que era imposible ganar la batalla naval contra Inglaterra, porque Inglaterra era el país con mejor armada militar naval. Así que empieza a hacerlo por aire, pero no funciona. O sea, la distancia territorial es muy difícil, porque Alemania no cuenta con los suficientes recursos para invadir Inglaterra, porque eso representaría una derrota asegurada para Alemania. Entonces, lo que pasa es que las tropas británicas nuevamente vienen al continente europeo y al final Alemania pierde la guerra contra Inglaterra o la batalla contra Inglaterra. Y esto va a ser como la primera batalla que ganan los países aliados. Aunque aquí todavía no había alianzas, pero es un gran paso para Occidente, ¿no?
Entonces ya, vamos a la parte de las alianzas y tenemos a las potencias del eje, que son básicamente Italia, Alemania, Japón, o lo que se conoce como el eje Berlín-Roma, que fue, o sea, Mussolini dijo, Hitler es mi pana, voy a ayudarlo, y desde 1936 le entra a los guamazos. Entonces, básicamente, primero era el eje Berlín-Roma, pero después Japón apoya estas ideas fascistas, porque Japón incluso, o sea, de Japón de ser tranquilito y de nadie saber qué onda con Japón, de repente quiere invadir China. Entonces, le conviene que estas ideas fascistas promuevan porque es una forma de justificar por qué quiere invadir China. Entonces el emperador Hirohito en 1940 dice, órale va, voy a entrarle, y se crea el eje Berlín-Roma-Tokio, sumados a Hungría, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Croacia y la parte que ya habían conquistado de Francia. Por otra parte están los países aliados, que básicamente en un principio eran nada más Francia y el Reino Unido o Gran Bretaña, pero el 22 de junio de 1941 Hitler decide atacar a los soviéticos, o sea, rompe el pacto que habían hecho y pues le mal sale, ¿no? Vale cola el asunto porque, como les había dicho antes, la forma en la que oficialmente conquistabas un país era llegar a la capital, y la capital de la Unión Soviética era Moscú. Y a la par, Hitler también quería agarrarse la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética, que era Leningrado. Entonces, ponen a Leningrado bajo sitio del 1941 a 1944, pero no sirve esta estrategia porque según Hitler le iba a dar tiempo de conquistar la Unión Soviética antes de que llegara el invierno, pero no, no le funciona. Llega el invierno y los soldados empiezan a morirse por el frío, por las condiciones climáticas a las que no están acostumbrados. También hay trincheras y lo mismo, dentro de las trincheras hay mucha suciedad y algunos soldados empiezan a morirse a causa de enfermedades y ya no hay comida. O sea, los rusos se la están pasando bomba y los alemanes se están muriendo. Entonces Hitler se da cuenta de que jamás va a poder llegar a Moscú y que Leningrado no va a ceder y se retira. Pero este acto de que Hitler invada a la Unión Soviética hace que la URSS tome partido con los países aliados y le declare la guerra en contra de Alemania, ¿no? Por su parte, Estados Unidos también no se había involucrado en el conflicto armado de entrada porque, por lo mismo, por la cuestión territorial, le queda lejos, o sea, literalmente hay un mar de distancia, y sí había apoyado como con recursos económicos. Sin embargo, los japoneses, como ya le entraron a los guamazos, bombardean Pearl Harbor y pues sabemos que esta acción hace que los Estados Unidos oficialmente le declaren la guerra en contra a Japón. Fue a Japón, pero como Alemania e Italia eran compas de Japón, pues estos dos países le declararon la guerra en contra a Estados Unidos. Así que, pues el 7 de diciembre de 1941 es cuando Estados Unidos se anexa a los países aliados y oficialmente envía tropas para luchar contra Hitler. Pero pues bueno, ya sabemos que sin comentarios esta acción porque también mal sal en un futuro para Japón. Así que básicamente las implicaciones que tiene la Segunda Guerra Mundial es que nuevamente las mujeres influyen en la esfera pública y ellas son las que sostienen otra vez la economía porque toman los lugares de las fábricas y comienzan a realizar acciones que antes eran exclusivas para hombres, ¿no? Para 1940 empieza la guerra en el norte de África, porque acuérdense que África eran territorios colonizados, ¿no? Entonces el Imperio Británico como estrategia es que comienza a mandar armadas desde el norte de África para que lleguen a Italia. Entonces, pues son países como de Egipto, como... Ajá, pues sí, todos los que... Es que nada más sé que Egipto está en el norte de África, pero todos estos países africanos también se unen a las tropas británicas principalmente. Y por su parte los alemanes crean a los Africa Corps, que es un grupo de élite que plantea hacerles lucha en el norte de África a los británicos. Para 1942 el ejército estadounidense se involucra en la lucha armada y básicamente recurre a ayudar a las tropas británicas que se encuentran en el norte de África.
porque la URSS había emprendido la acción de tomar o de recuperar Europa. Entonces, donde hacía falta tropas era en África. La mayoría de las batallas en este periodo se libra entre Libia y Túnez, donde finalmente Estados Unidos y el Reino Unido vencen a los alemanes. Estas batallas, les digo, son de 1942 hasta mayo de 1943. Por su parte, las japoneses comienzan a conquistar territorios en Oceanía, que son Filipinas, Malasia, Birmania y Hong Kong. Bueno, Hong Kong está en China, pero otra vez los japoneses demuestran como este poderío militar y también se convierten en una amenaza. Para 1942, de nuevo, las batallas marinas de Coral y Midway son pues los primeros enrolamientos de las fuerzas navales. Básicamente esas batallas son por parte de Estados Unidos y Japón, porque Estados Unidos quiere liberar estos territorios que se encuentran sitiados o bajo el dominio japonés. Y aquí es donde los japoneses adoptan pues como plan de guerra o estrategia de guerra ser kamikazes, ¿no? O sea, estos aviadores que literalmente se lanzaban contra, contra los estadounidenses. Y a la par otro problema en la que se enfrentaron ambos ejércitos, pero principalmente el estadounidense, fue la malaria y todas estas enfermedades tropicales a las que no estaban acostumbrados. Eh, pues en resumen, quien gana estas batallas termina siendo Estados Unidos y, y así. Pero Japón no pierde fuerza hasta el 45. Y aquí, punto muy importante, la batalla de Stalingrado, porque esto va a definir el curso de la guerra. Mientras les decía que Hitler intenta invadir la Unión Soviética, está en camino a Moscú y a Leningrado. Pero como no lo logra, decide retirarse hacia Stalingrado porque va a abastecer recursos. Sin embargo, como ya había llegado el invierno, las tropas rusas los toman por sorpresa y se da una de las batallas más destructoras de nuestra historia en sí, que se libra entre agosto de 1942 y febrero de 1943. O sea, esta batalla dura meses. De nuevo, o sea, hay medio millón de muertos, la ciudad quedó casi destruida y al final quienes ganan son los de la Unión Soviética. Entonces los nazis se retiran oficialmente de la URSS y deciden volver a poner bueno, como reorganizar sus fuerzas, ¿no? Pero este es el paso que da, que da pauta a la decadencia de los nazis. O sea, sin la URSS no, no se hubiera podido suscitar esta parte, porque como les decía, la URSS libra a Europa del dominio nazi. Así que, por su parte, también, como Italia está batallando, vamos a ver cómo es que Italia se rinde, porque Italia es el primer país del eje de los... Ajá, del eje, el primer país del eje que se rinde. Y la rendición de Italia se da hasta el 45, pero empieza desde 1943. Como, como les digo que la URSS ya había empezado a ayudar a Europa, entonces lo que hace Estados Unidos es mandar al general estadounidense Eisenhower y él dirige las tropas estadounidenses e inglesas hacia Italia para ya, o sea, porque las batallas en el norte de África ya estaban ganadas, entonces faltaba que Italia oficialmente se rindiera. Así que todos los esfuerzos se van para allá, ¿no? Víctor Manuel III, ante esta situación, destituye a Mussolini. Sin embargo, Mussolini se escapa y forma un estado fascista en el norte. Así que Alemania se divide en dos. Alemania del Norte, o sea, no sé por qué siempre el norte está controlado por fascistas, y Alemania del Sur, que está controlada por las tropas inglesas y estadounidenses. El chiste es que a lo largo del territorio italiano, las fuerzas aliadas llegan hasta la línea gótica, que es literalmente donde se dividían las dos Italias, por decirlo así, pero no pueden avanzar porque, pues, los fascistas ya habían como puesto su protección, ¿no? Entonces, básicamente imposible el que continúe el avance del ejército. Y pues están retenidos ahí desde agosto del 44 hasta abril de 1945. Sin embargo, al final quienes ayudan o quienes apoyan desde adentro a las tropas inglesas y estadounidenses son los mismos italianos, porque está la resistencia italiana en el norte
y ellos empiezan a luchar desde esta parte. Una de las cosas chidas bueno, la resistencia italiana era muy chida. Yo la verdad es que vi imágenes ahorita y me pareció súper. Y bueno, obviamente una de las cosas que me gustó es que la resistencia italiana estaba conformada por mujeres sí, o sea, en las armas y dirigiendo tropas, ¿no? Los partisanos, que eran también un grupo de rebeldes que contribuyeron a la liberación de Italia. También los comunistas, también los liberales y los republicanos y todos estos pensadores que se oponían totalmente al régimen nazista y al fascista. Y como dato cultural, Bella Ciao fue la canción de la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, si alguien vio La Casa de Papel, aquí el por qué la canción representa, bueno, era el himno de la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Otro evento muy importante, el día D o el desembarco en Normandía. Básicamente como Churchill acaba de ganar la batalla de Inglaterra, pues ahora tiene que buscar la forma de liberar a Francia de las tropas nazis, porque es el único lugar en donde falta que el ejército nazi se retire, además de Alemania, por supuesto. Así que durante un año planean toda esta ofensiva, y es la ofensiva más grande por parte del bloque de los aliados. Este desembarco se lleva a cabo el 6 de junio de 1944, y de hecho, pues fue un evento muy, muy sonado, porque se escuchaba en la radio y fue como un momento de esperanza para todos los judíos que estaban resguardados en Francia, y que pues obviamente Churchill vino a representar como esa esperanza de acabar la guerra. Y se dan cuenta, pues sí, ya está un año de acabarse. Entonces, en este desembarco, lo sorprendente del desembarco de Normandía es que obviamente es por mar y llegan a las costas del norte de Francia, en donde más de 150.000 hombres eh, pues llegan, o sea, literalmente desembarcan, y los alemanes no se lo esperaban, o sea, porque sí fue un evento sonado, pero más como especulativo entre las fuerzas de resistencia, ¿no? Entonces los alemanes no tenían ni idea de cuándo iba a pasar ni cómo, y cuando ocurrió, pues los agarró por sorpresa. Así que esto también mermó las tropas de los nazis y permitió la liberación de Francia finalmente. Así que el único punto que queda en Europa para liberar del nazismo es Alemania. Entonces, bueno, aquí también lo que ocurre es que gracias a la conjunción de las fuerzas extranjeras, que son estos ingleses que acaban de llegar, más la resistencia francesa, más las fuerzas de Francia Libre, es como logran sacar a los nazis de Francia. Y también le salvan la vida a muchos judíos, eso sí, que estaban todavía refugiados en algunas zonas de Francia. Pero lo que culmina la guerra en Europa es la toma de Berlín. Entonces, básicamente empieza una carrera por ver quién llega primero a Berlín, porque les decía, para conquistar un país tienen que llegar a la capital. Así que, pues por una parte, el ejército inglés y estadounidense vienen desde Francia hacia Alemania, y por la otra, la URSS, que ya había liberado a Polonia, Bulgaria y Rumania. O sea, haz de cuenta que Estados Unidos y el Reino Unido vienen con sus fuerzas desde el sur, pero la URSS viene desde el norte y ambos quieren convergir en Berlín. Entonces es literalmente ver quién llega primero para finiquitar la guerra. Y como les decía, ¿no? Para 1944 las tropas alemanas se retiran de la URSS, y la medida desesperada que toman los alemanes es que conforman los batallones del pueblo, que son básicamente todos, o sea, sin excepción, todos los hombres de 16 a 60 años que puedan sostener un rifle están anotados en la guerra. Para la primavera de 1945, los soviéticos empiezan a liberar a otras naciones del dominio nazi, y les digo, los nazis empiezan a perder su poderío en Europa. Para este punto, pues Hitler se da cuenta de que está perdida la guerra y se suicida el 30 de abril de 1945. Y después de que se suicide, 3 semanas después, la ciudad pues aguanta, pero finalmente el Ejército Rojo toma la ciudad el 2 de mayo de 1945. Y esta imagen es como muy reconocida porque es justo la bandera de la URSS ondeando en la capital de Berlín, y que anuncia que el Ejército Rojo acaba de tomar la ciudad y liberar finalmente a Europa del yugo nazi. Y pues 6 días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania firma su rendición.
Así que esto es también como un punto clave, porque el papel de la URSS es muy importante dentro de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no solo el de Estados Unidos y el de Inglaterra, sino que también la URSS permite que concluyan, o que, bueno, pues sí, les da con todo a los nazis. Pero, ¿y Japón? Falta uno, o sea, ya sabemos que Italia se acaba de rendir y también sabemos que Alemania acaba de ser tomada. Sin embargo, queda Japón. ¿Qué pasa con Japón? Bueno, pues que una vez que el conflicto en Europa cesa, pues las fuerzas estadounidenses se van contra Japón así, a más no poder. Y pues para 1945 los estadounidenses toman la isla Iwo Jima y desde ahí empiezan a bombardear el resto de las ciudades japonesas para que se rindan. La cosa es que obviamente Estados Unidos y Japón territorialmente también están lejos, porque pues, o sea, la única forma de que Estados Unidos llegara a Japón tendría que ser por el mar. Así que empiezan a desarrollar un plan para, pues finalmente, derrotar a Japón. Y se consolida el proyecto Manhattan, que es la construcción de la bomba atómica. Entonces, el presidente Truman es quien lleva a cabo este plan y él es el que ordena que se lance la primera bomba atómica contra Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Y pues Truman elige Hiroshima porque Hiroshima era la principal fuente de recursos y de armas de Japón. Entonces, cuando esto pasa, o sea, es que la bomba atómica también es un hito dentro de las armas, porque literalmente, o sea, es la primera bomba atómica y es la primera arma nuclear que se utiliza en una guerra abiertamente y que mató a miles de personas, que dejó repercusiones de radiación y que destruyó a una ciudad en cuestión de segundos. Entonces, aquí les entra el miedo a todos, o sea, no solo a los japoneses que estaban viendo afectados, sino que en general a la comunidad internacional. Saber que Estados Unidos cuenta con un arma muy poderosa, pues hace que te lo plantees dos veces, ¿no? Y ya 3 días después del primer incidente, bueno, no un incidente, el primer atentado, Truman de nuevo decide arrasar Nagasaki con otra bomba. Entonces, tal vez esto sí se lo pregunten. Así que las fechas son 6 de agosto de 1945 es la de Hiroshima y el 9 de agosto de 1945 es la de Nagasaki. Finalmente Japón se rinde el 14 de agosto de 1945. Pues como consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es que mueren muchísimas personas, o sea, no sé qué número es ese, perdón, pero pues sí, es una guerra mundial. Y hay un punto muy importante o clave aquí, y es que surge el bloque socialista y el bloque capitalista, porque pues nos damos cuenta de que la URSS, por su parte, demostró un gran poderío militar en ayudar a Europa y lo ven como una nación digna de reconocer, ¿no? Y por la otra parte, Estados Unidos es una nación capitalista que también acaba de terminar con Japón y para esto tiene una bomba atómica. Eso sí, hay que tener mucho ojo, ¿no? Hay más avances científicos como en esta cuestión de las armas nucleares. Bueno, por su parte, la bomba atómica con, con, con los estadounidenses y por la otra, por los gases que se desarrollaron en los campos de concentración por parte de los alemanes, ¿no? Que me parece que también era gas mostaza, que, como lo habían utilizado en la Primera Guerra Mundial. Pero igual, acuérdense, no toque mucho la parte de los campos de concentración porque creo que eso es algo que de alguna forma todos sabemos y dudo que lo pregunten. Pero ya saben, el mayor campo de concentración era el de Auschwitz, no sé si se pronuncia así, pero es el más famoso. Y bueno, todos sabíamos que el objetivo de los campos de concentración era pues aniquilar a los judíos, pero también a personas homosexuales, a gitanos, a eslavos, a checos, a todas las personas que no fueran parte de esta raza aria, a comunistas también y libertarios que se opusieran al régimen nazi. Y pues otra cosa de los campos de concentración tal vez a destacar es que algunos judíos no murieron, bueno, algunas personas no murieron solo por el campo, sino por las condiciones en las que vivían en los campos, ¿no? En esta parte de que también había muchas enfermedades y, y por las condiciones en las que nos tenían. Varios también se murieron de pulmonía,
o de neumonía. Y pues sí, ¿no? Creo que eso es como lo que podemos rescatar de los campos de concentración, porque pues es una parte de la historia súper fea. Entonces, de ahí, o en 1945, pues oficialmente ahora sí hay que encontrar un organismo que regule o que impida que algo, un suceso así vuelva a ocurrir. Entonces se crea la ONU con sede en Nueva York y pues hasta la fecha existe la ONU, ¿no? Y ya saben que es el organismo encargado de mantener la paz entre las naciones, pero pues no hace nada tampoco. Y por último, pues Alemania es dividida en 4 zonas, porque sí, como ganaron los países aliados, pues deciden repartirse entre compas el territorio y lo que hacen es que lo dividen entre los ganadores, que fue básicamente la URSS. Hay una parte para la URSS que es la Alemania Oriental y también está otras 3 partes que corresponden a Alemania Occidental, que un cacho es para Estados Unidos, otro cacho es para Francia y otro cacho es para el Reino Unido. Y bajo este contexto entramos a la Guerra Fría. Se le dice fría porque nunca hubo un conflicto armado entre las dos potencias que se enfrentan, que son la URSS y Estados Unidos, eh, y por eso no es fría, pero sí hubo muchos conflictos en Medio Oriente, ¿no? Entonces, para comprender la Guerra Fría tenemos que saber que una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial, hay 2 bloques en miras de gobernar el mundo, o sea, producir, de reproducir su sistema económico, ¿no? Y ese sistema económico es básicamente capitalismo contra socialismo. Y los 2 exponentes mayores del capitalismo, pues Estados Unidos, y del socialismo, la URSS. Entonces, después de la guerra se propone como un estado de bienestar, en donde básicamente se les da prioridad al bienestar de la población. Así que todo el dinero que se junta o que se produce durante los años posteriores a la guerra es para reconstruir las ciudades que habían sido bombardeadas, pero también para garantizar la salud de los pobladores que se había afectada y pues toda esta parte social, ¿no? Por su parte, la URSS logra que la mayoría de Europa, o bueno, Europa Oriental y parte de Asia, tengan mejores condiciones en las cuales vivir, y por esto es que muchos países de Oriente adoptan políticas socialistas. Y por su parte, pues en Occidente se quedan como capitalistas, ¿no? También hay 2 cuestiones que ahorita les voy a explicar, que es el Plan Marshall, que básicamente consiste en una inyección de dinero masiva de parte de Estados Unidos a Europa. Y el Plan Molotov, que este plan es llevado a cabo por la URSS, y es una contrarrespuesta al Plan Marshall. Y, como les decía, hay 2 grandes bloques y está el tercer estado. El primer gran bloque es la OTAN o estos países de Occidente que son capitalistas, y la OTAN se crea en 1949 por Estados Unidos, y pues básicamente el concepto de la OTAN o el porqué de la OTAN es que nuevamente geográficamente la URSS y Estados Unidos están muy lejos, por eso es que nunca se dio un enfrentamiento directo. Sin embargo, la URSS tiene una ventaja territorial, y esa es que en cualquier momento podía invadir Europa si quisiera, porque además todo Oriente estaba con la URSS. Entonces, lo que necesita Europa es tener presencia militar. Digo, lo que necesita Estados Unidos es tener presencia militar en Europa. Así que con este pretexto crea la OTAN. Y el pretexto de la OTAN es, según, proteger los intereses de los países aliados y sus territorios en caso de ataque. Entonces, por ejemplo, si la URSS decidiera invadir otra vez un cacho de Alemania, pues se justificaría el por qué las tropas estadounidenses están intentando defender el, el país aliado. Pero es básicamente para eso, ¿no? Para que ante cualquier mínimo detalle Estados Unidos puede intervenir. Por otra parte está el Pacto de Varsovia, que igual es una contrarrespuesta a la OTAN, que se crea en 1955 y es propuesto por Nikita Khrushchev, que Khrushchev es eh, quien se hace cargo de la URSS después de la muerte de Stalin. Pero, ok, es que, ajá, en la URSS lo que tiene es que, acuérdense que eran zaristas primero y el zar era Nicolás III. Cuando matan a Nicolás III, Lenin sube como
como presidente, pero cuando Lenin muere hay dos personas que pueden ser candidatas a ser el nuevo representante de la URSS. Están Trotsky y Stalin. Al final Stalin intenta asesinar a Trotsky y entonces Trotsky bueno, se refugia aquí en México, conoce a Frida Kahlo y a Diego Rivera y se gustan y así. Pero esa es otra historia. Y entonces Stalin se queda como el gobernador de la URSS y Stalin básicamente convierte un régimen autoritario, la URSS, y crea los Gulag, que también son como una especie de campos de concentración para enemigos del Estado. Y los Gulags también son muy, muy, muy feos. Y comete muchos crímenes de guerra. Entonces, el siguiente representante, bueno, Nikita Khrushchev, que era el como ministro de la URSS, pues denuncia a Stalin públicamente y al final queda como sucesor. Entonces, para mí Khrushchev es el chido aquí, pero al final le da la depre y ya, vale, caca la URSS. Pero ahorita les cuento por qué. Entonces, Nikita Khrushchev entra como alguien bien chido, como el defensor ahora de la URSS y el defensor del socialismo. En realidad el Pacto de Varsovia se llama Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, o sea, así más bonito, porque la OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero está más chido Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. Pero bueno, el objetivo del Pacto de Varsovia es básicamente crear un mando militar unificado. Y esto es básicamente para garantizar la coordinación y agilidad entre los distintos ejércitos. Es decir, pues cada país que conforma el Pacto de Varsovia tiene su propio ejército. Entonces, ante cualquier amenaza, pues la idea es que todos los ejércitos respondan coordinados para poder repeler la amenaza. Pero a la par también era una estrategia para que el imperialismo soviético se mantuviera, ¿no? Porque la URSS era el único país dentro del Pacto de Varsovia que tenía la facultad de intervenir en políticas del resto de los países miembros. Entonces, si algo no le parece a la URSS, pues obviamente iba a intervenir y actuar a su conveniencia, que no es tan distinto al caso de Estados Unidos. Y por último tenemos al tercer estado, que son todos los países neutros que no tuvieron ninguna intervención, o sea, que nunca adoptaron posturas de, pues yo apoyo a Estados Unidos o, yo apoyo a la URSS, solamente se quedaron ahí pensando. Pero, ojo aquí, porque la mayoría de los países neutros o del tercer estado son los que conocemos como tercermundistas, y pues también por esa razón no pudieron adoptar un una postura política porque estaban luchando con las consecuencias del imperialismo y del colonialismo que se habían enfrentado durante el siglo pasado. Entonces, en esta etapa, pues también nos vamos a dar cuenta de que hay muchas independencias en el lado de África y de Asia, pero ahorita llegamos a eso. Así que básicamente este era el mundo en la época, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En azul están los miembros de la OTAN, que está pues Alaska, Canadá, Estados Unidos y todas partes de Europa y Turquía, que está aquí. Y otros países aliados de Estados Unidos, obviamente toda América Latina y Oceanía. Y también Sudáfrica, curiosamente. Bueno, Sudáfrica porque le pertenecía al Reino Unido. Los países colonizados, que les digo que son la mayoría de África, y todos los países del Pacto de Varsovia, que comprende la URSS, todo esto era la URSS en realidad, y estos otros paisitos chiquitos, y otros de los aliados de la URSS, como era China, porque China también, bueno, pasa lo de la Revolución Cultural China, que también ahorita les explico, pero China también se convierte en una república socialista. Así que básicamente las características de la Guerra Fría es que hay dos bloques, el capitalista y el socialista. Es la pelea por la hegemonía mundial para ver qué bloque va a ganar, para ver qué modelo económico se va a imponer en el mundo. Y uno de los puntos muy importantes para la historia en sí es que se construye el muro de Berlín el 12 de agosto de 1961. El propósito del muro era literalmente dividir a la Alemania oriental y Alemania occidental
es decir, la Alemania comunista de la Alemania capitalista. Eh, y justo cuando se crea el muro de Berlín, la Alemania occidental se autonombra República Federal de Alemania, que es controlada por Estados Unidos, y la Alemania oriental, que es comunista, se declara como la República Democrática Alemana y es controlada por la URSS. No es hasta el 9 de noviembre de 1989 que se cae el muro de Berlín y hasta 1990 cuando se reunifica a Alemania. Ahora sí, el plan Marshall. Es Marshall, según yo. Ahí le falta una R. Básicamente es que les decía, ¿no? Truman inicia una política para contener al comunismo, porque para Truman el comunismo era una amenaza latente para el capitalismo, porque como les decía, o sea, el comunismo, bueno, aquí también es socialismo, o sea, aquí es socialismo, pero como les expliqué las bases del socialismo, ¿no? O sea, el socialismo es la doctrina que se opone totalmente al capitalismo, entonces, por naturaleza son contrarias. Así que si Truman dejaba que el socialismo ganara, Estados Unidos no iba a tener, no iba a lograr hacer la potencia que es ahora, ¿no? Entonces, pues era primordial para los Estados Unidos que el socialismo jamás tocara más territorios de los que ya tenía. Así que, como tal, George Marshall, Marshall es quien es el secretario de los Estados del Estado de los Estados Unidos, este, decide hacer este plan económico que les decía que es básicamente ayuda financiera, ¿no? Me parece que son 13 millones de dólares lo que inyectan en Europa. También hay asistencia técnica para reconstruir las ciudades que vieron afectadas y asistencia científica en esta cuestión de la salud. Eh, y todo esto fue como un soborno, porque de esta forma hacían que los países europeos evitaran aliarse con los partidos socialistas y por ende conservar los intereses de Estados Unidos en Europa y tener más aliados, ¿no? Este, bueno, ahí dice también que Marshall le ofreció ayuda a la URSS y a los aliados en Europa Oriental porque también tenían que reconstruir las ciudades y necesitaban dinero para todo ello. Pero Stalin tenía una política excluyente, o sea, no permitía que ningún país se metiera en los asuntos de la URSS. Así que rechazaba todo tipo de ayuda. Y pues ven, también dijo que era un truco y que pues no iba a participar en eso. Así que al final, y por eso es que sale el plan Molotov. Y pues a la larga, este plan, el plan Marshall, también benefició a la economía estadounidense porque el dinero se usó para comprar bienes a los Estados Unidos y transportar a través del mar, del Océano Atlántico, mercancía estadounidense. Entonces, a la par, o sea, al final fue una inversión estadounidense, ¿no? O sea, invierto en Europa para que ellos me sigan comprando materia prima y mercancía que necesitan y a la par sube mi economía y fomento el capitalismo. Entonces, todo súper chido para Estados Unidos. Y por el contrario, el plan Molotov surge ante el plan Marshall y Stalin lo que hace es que lo propone, ¿no? Entonces, lo que busca es que se agrupen los partidos comunistas en la zona bajo influencia soviética en dos formas, ¿no? La Cominform y la Comcom. Y la primera sirvió de instrumento ante el desafío de Occidente concretado en la doctrina Truman y el Plan Marshall. Y pues era una organización para el intercambio de información y experiencias entre los partidos comunistas. Y ahí vienen los países que los conformaban y los partidos comunistas de Francia e Italia. Y la parte de la Comcom fue una organización de cooperación económica. Entonces, este plan lo que tiene es de dos tipos, ¿no? O sea, la primera parte se divide justamente como hacer que las relaciones entre los países comunistas se vean fortificadas y, o sea, como para, o sea, Stalin lo hace como para de alguna forma ejercer presión, pero también para saber que cuenta con el apoyo de países comunistas que no se van a voltear al capitalismo, ¿no? Y el otro ya es más de la parte económica, que es favorecer
relaciones comerciales entre los Estados miembros y sin depender de Estados Unidos y sin depender del capitalismo, ¿no? Eh, y pues al parecer también se extendió hasta Cuba y Nicaragua en América Latina, porque Cuba cuando proclama su independencia, perdón, cuando es la Revolución Cubana en 1962, pues Cuba recibe el apoyo directo de la URSS, así que también aplica el plan Molotov para Cuba, porque ahorita vamos a ver cuál es el caso de Cuba. Y mire, también aplica para Mongolia, para Vietnam, para Irak y para Mozambique. Entonces, básicamente el plan Molotov, les digo, es para que los estados comunistas tengan apoyo entre sí, para que vean que el comunismo funciona, o bueno, el socialismo funciona, y para que Estados Unidos no se siga aprovechando para inflar su economía. Y ahora sí, entramos a las implicaciones de todo el desmadre que fue la Guerra Fría. El primer acontecimiento, la Guerra de Corea, que abarca de 1950 a 1953, que es la división de las dos Coreas en como las conocemos actualmente, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte era socialista y estaba pues apoyada por la URSS, principalmente por Stalin. Stalin apoyaba y Stalin fue quien llevó a la dinastía Kim, o sea, sí, a los actuales Kim, a que mantuvieran el poder en Corea del Norte. En Corea del Sur, en cambio, pues eran capitalistas, buscaban más teorías liberales y tal cual estaban apoyados por los Estados Unidos. Entonces, la solución práctica que se les ocurrió fue dividir a Corea en el paralelo 38. O sea, haciendo uso de estas divisiones imaginarias geográficas, pues dividen a las dos Coreas. Sin embargo, Corea del Norte no está conforme y busca la unificación de una sola Corea. Entonces, lo que hace es que empieza a invadir la parte del territorio del sur y recibe directamente apoyo de la URSS que le manda tropas y esto hace que el ataque militar sea aún más fuerte. De hecho, casi logran conquistar toda Corea del Sur, excepto la parte sur del sur. O sea, la parte chiquita de acá fue la que más resistió, pero casi se los echa, ¿no? Y es ahí cuando también interviene Estados Unidos y ocurren un montonal de batallas. Pero la parte de Corea es que ellos también tienen como a sus niños héroes, que es un batallón de 13 estudiantes que también defienden una escuela y gracias a ellos es que la resistencia surcoreana puede hacerle frente a las tropas del norte y comienzan a ganar otra vez territorio. Pero básicamente el conflicto de la guerra de Corea no cesa, o sea, hasta la fecha sigue latente en el sentido en el que no hay batallas, pero pues por eso es que el servicio militar es obligatorio en Corea, porque pues espera que se reanude el conflicto para ver si se consolidan en una sola Corea o si ya reconocen su existencia mutua. Pero hasta la fecha está como ahí la espinita entre ambas Coreas. Y uno de los conflictos más complicados, y el siguiente, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam que abarca de 1955 a 1975, 20 años, y es la única guerra militar que Estados Unidos ha perdido. Y básicamente lo que acontece en Vietnam es que hay un conflicto porque van a ser las elecciones y hay dos candidatos. Está el Partido Comunista que tiene como líder a Ho Chi Minh y el Partido Democrático que tiene como candidato a otra persona que no me acuerdo quién es. Y creo que es Bao Dai, no sé, pero según yo no, creo que tiene otro nombre. Bueno, el chiste es que hay dos partidos que pueden ganar, el democrático que es capitalista y el comunista que pues es socialista guión comunista. Entonces, justo cuando van a hacer las elecciones, Estados Unidos gana el Partido Comunista, pero Estados Unidos dice que no es cierto, que hubo una intervención, que hubo mano negra ahí y que está mal, que no puede ser ese el resultado. Entonces, con el pretexto de defender la democracia, manda tropas a Vietnam. Entonces, pues en superayuda de prevalecer la democracia estadounidense, porque este sentido estadounidense, gracias, ¿no? Gracias a Estados Unidos tenemos democracia según ellos.
pues empieza el conflicto. Y lo mismo, deciden hacer lo mismo que en Corea. En Vietnam del Sur los dividen. Les digo, o sea, la parte del sur siempre es apoyada por Estados Unidos y es capitalista. Entonces, Vietnam del Sur es capitalista, es apoyado por Estados Unidos, y Vietnam del Norte, que es donde Ho Chi Minh se queda como representante, y empiezan las guerrillas socialistas. Pero Vietnam del Norte, pues sí, es socialista. Además, la doctrina Truman, que es lo que les había dicho, ¿no? De que quieren, o sea, básicamente está comprando a los otros países, ¿no? Pero el líder, o quien lidera las tropas de resistencia en Vietnam, es Ho Chi Minh, y empiezan los altercados entre las tropas estadounidenses y las tropas vietnamitas. Y pues aquí también una cosa o un dato es que la mayoría de, de los voluntarios para irse a la guerra de Vietnam eran jóvenes. Entonces, pues murieron un buen de jóvenes estadounidenses, pero también muchos niños vietnamitas y campesinos. O sea, porque dime cómo un país que literalmente la base de su economía es la agricultura va a defenderse contra una potencia mundial que, que tiene armas y recursos. O sea, los campesinos, literalmente quienes le hicieron frente al ejército estadounidense fueron campesinos, apoyados obviamente por el gobierno de la URSS, pero también por China, que les mandaba pues dinero y armas. Pero yo creo que este conflicto es terrible en todos los aspectos, o sea, todos los conflictos armados, ¿no? Pero sí es muy ojete lo que hace Estados Unidos. Entonces, y básicamente lo que hace Estados Unidos es justamente arrasar con la población vietnamita, pero a la par empieza a bombardearlos todo el tiempo y lanza gases tóxicos para que así se mueran por los vietnamitas. Y el problema con estos gases es que hasta la fecha han dejado la tierra infértil, y por eso es que Vietnam no puede plantar. O sea, Vietnam actualmente es un país pobre y que depende únicamente de la industria textil, porque su suelo está contaminado a causa de Estados Unidos. Y Estados Unidos no, o sea, la ONU no hizo que Estados Unidos pagara una indemnización. Entonces, por eso odio a Estados Unidos, por eso hay muchas más razones. La cuestión es que aquí el factor que ayuda es la geografía, y los campesinos vietnamitas logran ganar la guerra debido a que los estadounidenses no tienen ni idea de cómo funciona eh, pues el clima de Vietnam, y en Vietnam hay muchísimas selvas, y entonces es un clima tropical, en plan de que a veces llovía por días seguidos, y los estadounidenses no estaban acostumbrados a ese clima, y que también pues se hacía mucho lodo. Entonces eso frenaba el avance de las tropas. Además, los vietnamitas, como conocen la jungla, como conocen la selva, se escondían, y pues literalmente lo que hacían es que en estas guerrillas, o sea, es otra guerra de guerrillas, porque en los 60 es muy popular adoptar esta forma de batalla, ¿no? La guerra de guerrillas. O sea, pequeños como tropas se congregan en distintos puntos y así atacan. Y lo mismo hicieron los vietnamitas, ¿no? En sus guerrillas, y tomaban por sorpresa a los estadounidenses, y también atacaban sus campos de, bueno, sus refugios. Al final, logran hacerle frente al ejército estadounidense y que se retire. Y esto también, la guerra de Vietnam trae como consecuencia la independencia de Indochina, que es la independencia de Vietnam, de Camboya y de Laos, que en ese momento pues eran colonias francesas. Entonces dejan de ser colonias francesas para ser países autónomos. Y al final, pues sí logran expulsar las tropas, pero sí dividen a Vietnam en dos: en Vietnam del Sur, con capital en Saigón y precedida por el emperador Bao Dai, y en Vietnam del Norte, con capital en Hanoi, liderada por Ho Chi Minh. Y nuevamente el paralelo 17 es quien hace esta repartición de las dos Vietnam. Y es hasta 1958 cuando hay un referéndum para que por unificación popular el país eh, pues se unifique, o finalmente sea dividido en dos estados. Al final este referéndum no funciona, y vuelve el conflicto, pero ya no, bueno, no, sí armado, porque les digo, se acaba hasta 1975 cuando pues se disuelve
Bueno, cuando la URSS deja de apoyar a Vietnam, entonces no les queda más de otra que terminar siendo capitalistas, ¿no? Pero, o sea, básicamente esto es como la guerra de Vietnam. Y otro suceso súper importante, la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Ah, entonces, perdón, la Revolución Cubana fue antes. No me acuerdo en qué año, creo que en el 58, 1958, no estoy segura. Pero bueno, la cosa es que rápidamente la Revolución Cubana fue liderada y apoyada por las ideas socialistas. Quien la lleva a cabo es Fidel Castro, junto con la ayuda del Che Guevara, que acababa de llegar de Argentina y que había hecho lo mismo en Argentina, para liberar a la Argentina de un régimen autoritario. Entonces, el caso de Cuba es muy similar y pues con ayuda del Che y de Fidel logran derrocar al gobierno actual. Fidel Castro asciende como presidente y automáticamente proclama a Cuba como un país socialista. Como es socialista, la URSS automáticamente les da apoyo por tener ideas afines y Kennedy ve esto como una amenaza directa a su territorio, porque imagínense, se supone que para los Estados Unidos lo que les ayuda es que pueden tener el control de América Latina en el sentido en el que somos los únicos países, bueno, no, o sea, América es el continente, ¿no? Entonces, la presencia de Estados Unidos en América es lo que mueve a los países latinoamericanos. Así que, pues sí, todos los países de Latinoamérica estaban aliados a Estados Unidos porque no conocían nada eh, sobre el socialismo, ¿no? Pero para esto también Estados Unidos o en esta doctrina Truman lo que hacen es decretar el comunismo como una amenaza latente y empiezan un montonal de represión hacia los comunistas, pero también de desinformación. Sobre todo empieza una campaña que le tira mucha tierra al comunismo y que en América Latina se la compran. Entonces, pues el comunismo aquí en América en general está vetadísimo. Así que de repente uno de estos países que Estados Unidos piensa que está a su disposición se declara socialista. Y eh, es literalmente como si, o sea, Cuba, estando en el patio trasero de Estados Unidos, se declara socialista y entonces es una amenaza directa para Estados Unidos. Y para esto la URSS lo que hace es que pone los misiles en Cuba, manda misiles a Cuba, porque es también, ¿no? O sea, pero los misiles por la cercanía que estaba con Estados Unidos, iban a destruir parte de incluso de México. Entonces, pues sí, es una amenaza latente para Estados Unidos, porque es como si la URSS estuviera diciendo, ya llegamos. O sea, si Estados Unidos tenía la ventaja territorial, ya no más, porque Cuba ahí estaba dispuesto a bancar a la URSS, ¿no? Entonces, como les daba ansiedad, eh, declaran que si alguno de esos misiles se llega a lanzar, o sea, le declaran textual, ¿no? Cualquier ataque contra el hemisferio occidental será considerado como un ataque directo a Estados Unidos. Entonces, lo que hacen es bloquear a Cuba, comercialmente hablando. Y desde ahí es que también Cuba tiene una pésima economía porque el bloqueo aún no se levanta. Entonces, lo que hacen es como comenzar a sitiarlos, o sea, a que no tengan recursos y que su economía pues se vea truncada y que por ende las personas pues tengan, bueno, se sientan, bueno, no, ajá, que haya pobreza en el país, ¿no? Pero la URSS dice, no te preocupes, yo te ayudo y le empieza a mandar recursos económicos a Cuba. Y en realidad Cuba tiene una buena fuente de economía porque empieza a comerciar con la URSS y con otros países socialistas. Entonces, como que no hay ningún problema, como no le sale muy bien esa jugada a Estados Unidos en un principio, y de aquí parte que Cuba empieza a apoyar a otros países de Latinoamérica para que ellos también tengan sus procesos de revolución, ¿no? Porque aquí hay un periodo muy curioso, ¿no? Y este periodo que es cancelar el comunismo es un periodo totalmente anticomunismo, pero también está súper influenciado por la CIA. Y la CIA, bueno, esto, ajá, esto es lo que quería llegar. Aquí hay un punto que dice eso.
revueltas estudiantiles en Europa y en América en el 68 y la intervención de la CIA en Latinoamérica y apoyo a las dictaduras militares. Entonces, la estrategia de Estados Unidos aquí es que a través de la CIA contacta con los gobiernos de toda Latinoamérica y les dice que el comunismo es una amenaza. Entonces, Estados Unidos comienza a propiciar golpes de Estado en América Latina para que se establezcan dictaduras militares que garanticen que el comunismo jamás va a llegar a América Latina. Ese es el caso de Chile cuando hay el golpe de Estado de Salvador Allende, pero también en Argentina, en Haití, en Brasil, en Nicaragua, en Bolivia, en Uruguay. Y aquí mismo en México, con Gustavo Díaz Ordaz, que dicen que tenía conexiones con la CIA y que acusó al movimiento estudiantil del 68 de ser comunista y de amenazar el interés público. Y por eso los mató. Pero bueno, cosas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que hace Cuba es que les empieza a dar recursos militares a todas estas guerrillas que se forman alrededor de América Latina. Y esto es aún más un problema para Estados Unidos y por eso es que Estados Unidos odia tanto a Cuba. Al final, cuando la URSS comienza a debilitarse y ya no hay tanto apoyo económico a Cuba, Cuba también retira los apoyos a estas partes de América Latina. Pero bueno, en este contexto también tenemos acontecimientos muy importantes, pero son muchos, muchos, porque eh, pues literalmente son, creo que 60 años, ajá, no, ajá, son como 40 años, pero muy, muy agitados. Pero entre lo que podemos destacar es la carrera espacial, posteriormente la guerra en Afganistán, bueno, la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos para ver quién llega primero a la Luna. Después está la guerra de Afganistán como pretexto de la OTAN, igual para defender la democracia, pero que no. La revolución cubana en este contexto, que te les digo que también es apoyada por la URSS, la revolución cultural en China a cargo de Mao Zedong. Cualquiera de las dos formas que vean escritas está bien. Es que esto es como del chino chino y esto es como la traducción occidental, que se da de 1966 a 1966 y que justo la revolución cultural china propicia que China pues sea una de las potencias mundiales actuales y dicen que es cultural porque lo que utiliza Mao es que a través de la cultura unifica China. Entonces declara la República Democrática Social China, que también es comunista y que incluso es más radical que los de la URSS, ¿no? Y de aquí es que también hay otra teoría del socialismo, bueno, ajá, del socialismo, que es el maoísmo, creo, pero igual es básicamente cómo es que Mao interpreta el comunismo y lo adapta. La primavera de Praga, que es un golpe de Estado en Checoslovaquia, este, pero que los estudiantes son quienes oponen a este golpe de Estado, a esta nueva, eh, bueno, esta amenaza de régimen autoritario. Y es que esta misma primavera de Praga es quien inspira a las revueltas estudiantiles en Europa y en América del 68, entre ellas a la de México. Y pues estas revueltas ocurren en Francia, en Checoslovaquia, en México y en Estados Unidos. También hay muchísimas manifestaciones sociales contra la guerra, principalmente en Estados Unidos, porque les digo, está en el contexto de la guerra de Vietnam y para este punto los estadounidenses desean que la guerra acabe, ¿no? Porque ya como que tienen conciencia del impacto que es la guerra o lo que significa la guerra y pues hay muchísimas protestas. Pero también tenemos al rock como resistencia, como forma de hermanarse y bueno, también a la marihuana y los hippies, ¿no? Estos movimientos culturales que ayudan a que las ideas se reproduzcan y generan resistencia social, ¿no? O sea, escuchar rock en ese momento en un sistema que era muy represivo, pues es la rebeldía total. Y especialmente porque el rock también funge para que los distintos grupos estudiantiles y más bien como juveniles alrededor del mundo se sientan unidos por algo. Y es que eso también a la larga contribuye, bueno, no a la larga, o sea, en ese periodo contribuye a que principalmente estas manifestaciones sociales sean dirigidas por jóvenes que piensan en los vietnamitas como otros jóvenes que también escuchan rock y se vean reflejados en ellos, ¿no? Entonces crea una empatía que ayuda a que
pues como que esa parte social se despierte. Y por eso es que los 60 es un momento histórico muy cargado de eventos sociales. Lo que les decía, la intervención de la CIA, pero también tenemos, les digo, en esta parte de los movimientos sociales, las protestas a favor de los derechos civiles de la comunidad afroamericana. Tenemos a Martin Luther King Jr. Dando su discurso de Tengo un sueño, es I have a dream, ¿no? A dream. Y pues todo el activismo que hace a favor de la comunidad afroamericana y también a los Black Panthers, que pues sí, es el grupo de élite militar que defiende los derechos de la comunidad afroamericana. También se fortalece el feminismo y les digo, hasta el 89 cuando cae el muro de Berlín y finalmente eh, pues bueno, conocemos como muchas historias del muro de Berlín, ¿no? De familias que se vuelven a reencontrar y cosas así, ¿no? Pero también una cosa muy importante de la Guerra Fría es que da paso al conflicto armado en Medio Oriente. O sea, desde que Estados Unidos interviene en Medio Oriente, es que ha empezado las guerras que tenemos, ¿no? Como la guerra de Siria, bueno, que se refuerza también el conflicto armado entre Palestina e Israel, que ese viene desde la Segunda Guerra Mundial. Y pues sí, ¿no? Básicamente eso. Ah, y la guerra de Afganistán, que también les comentaba. Y en este periodo, que también hay muchas revueltas, pues están las independencias de África y Asia a través de la cultura. O sea, es que también, eh, como la parte colonizadora vino a imponer otra cultura, pues lo que hacen estos líderes revolucionarios es utilizar la cultura a su favor y no es en contra. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Gandhi en la India para decretar su independencia del Imperio Británico, o el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica. Y por último, la disolución de la URSS en el 91 o sea, bueno, quien pierde la Guerra Fría es la URSS porque al final la URSS no puede o se da cuenta de que no tiene oportunidad en cuestión de América Latina, o sea, no puede invadir, bueno, no puede convencer a los países latinoamericanos de volverse socialistas. Hay muchos conflictos en Medio Oriente donde era como el principal motor que tenía la URSS. Y este, y Europa, pues de plano ya está considerada como capitalista. Los países africanos, pues están viviendo sus propios procesos de colonización y de independencias. Entonces, ya no hay oportunidad para la URSS. Para esto, Nikita Khrushchev, que les decía que era el nuevo encargado de la URSS, pues sí, no sé, como que mentalmente hablando le queda devastado, entonces lo destituyen de su cargo porque lo consideran incompetente mentalmente hablando. De hecho, tiene una carta que me parece muy triste, que, que básicamente dice que ya se quería morir porque ya no le encontraba sentido a la vida y porque tenía las manos manchadas de sangre por haber ayudado a Stalin. Entonces, al final destituyen a Khrushchev y entra Gorbachev, que Gorbachev lo arruina todo, porque Gorbachev plantea una política abierta, o sea, decide que otros países intervengan en la URSS porque la economía se está yendo mal, ¿no? Entonces al final a la URSS no le queda más que recurrir a países capitalistas y aceptar el capitalismo, ¿no? Esto hace que Mao en China corte relaciones con la URSS porque los califica de débiles y al final empieza a haber también muchos conflictos internos en la URSS que derivan en la creación de 27 países resultantes. Y esto ocurre en el 91 cuando Gorbachev pues no le queda de otra más que firmar la disolución de la URSS. Ya, eso es todo. Eso es lo que se resume el siglo XX y pues lo que conocemos ahorita de la edad contemporánea, ¿no? Entonces, pues ya pueden parar la grabación. Por